más música pensada para vos. Estuvimos con este tema durante distintos días de la semana pasada y de esta semana porque inquieta el tema del transporte y la frecuencia de los colectivos. Estamos en comunicación con Luciano Fusaro, él es presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, justamente para actualizar este tema, para entender dónde estamos parados en cuanto a la frecuencia de colectivos y qué novedades hubo las últimas horas con estos encuentros que tuvieron con el gobierno. Luciano, Eleonora Pérez Caresi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonora? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días. Lo primero que quiero preguntarte es dónde estamos parados en cuanto a las frecuencias y en cuanto a las negociaciones. Bueno, ayer tuvimos una reunión en la Secretaría de Transporte de la Nación, Ujú. donde nos comunicaron que afortunadamente una parte importante de la deuda que se estaba debiendo, estamos hablando de subsidios del mes de febrero, por 50.000 millones de pesos, eso se va a estar acreditando hoy, lo cual era un tema importante porque era cerca de la mitad de la deuda y otros 50.000 millones de pesos que todavía no tenemos fecha de pago, que corresponden a enero, febrero y marzo. Subsidios a tributo social para las líneas provinciales, que eso todavía no sabemos, pero al haberse acreditado estos 50.000 millones de pesos, reduce en parte el problema y eso hace que esta semana tengamos en la calle 14.000 colectivos, que para que tengamos una referencia Sí. son 2.000 colectivos más acá en la zona del AMBA respecto a los 12.000 que teníamos en los peores días de la semana pasada, pero lejos todavía de los 15.500 que teníamos hace un mes. O sea, digamos que el tamaño del problema lo redujimos a la mitad aproximadamente. Si esto lo Obviamente traducimos hay en una cuestión de frecuencia, fondo. Sí. si esto lo traducimos en frecuencia, ¿de qué frecuencia estamos hablando? Y eso, lo que pasa es que eso depende mucho de la línea, la traza, el recorrido, si es avenida o calle, pero podría En un ser que en promedio. algunos lugares la Ujú. frecuencia sea el doble de lo que veníamos teniendo, porque cuando vos sacás semejante cantidad de coches, cualquier incidente en la vía pública arma un hueco de frecuencia muy amplio, que eso también varía según por ejemplo, hoy que día de lluvia Sí. afecta más, etcétera. Pero por eso digo, al faltar todavía 1.500 coches respecto a los que teníamos la semana hasta hace un mes, no está normalizado del todo y como puede que algunas líneas tengan frecuencia más espaciada todavía, pero en general estaríamos como un promedio total del AMBA un 10% abajo. Hago una salvedad para las líneas de Ciudad de Buenos Aires, las 28 líneas exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, que están circulando casi normal porque esa jurisdicción no tiene deuda alguna de subsidios. O sea que todavía hay un problema, digamos, no está normalizado al 100% la situación. ¿Cuándo crees que se puede normalizar? ¿Cuál es la promesa hacia adelante? Y si va a haber, no sé, aumento de boleto o más subsidios, ¿cómo es? Claro, la causa del problema es la convergencia de dos situaciones dramáticas. Por un lado, el atraso, la deuda de subsidios en impago, y por otro lado, el impacto que tuvo la guerra en Medio Oriente en el precio del gasoil. Al juntarse ambas cuestiones, se armó una tormenta perfecta la semana pasada y Ujú. pasó lo que pasó. Hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la disparada del precio del gasoil, que eso no está resuelto, porque recordemos que todo el esquema de tarifas y subsidios se calcula, el Estado lo calcula, lo determina según los costos de las empresas, con los valores que tenía el gasoil en enero o febrero, o sea, 1.740 pesos el litro, cuando hoy está cerca de dos mil De dos cien mil cien. pesos el litro. Y todos los aumentos de tarifa que viene habiendo por encima de la inflación no reconocen ese costo porque sirven para que el Estado retire subsidios. O sea, la plata es la misma y el costo se dispara. Ahí es donde ese tema, lo que quedamos con las autoridades es ver en próximas reuniones, en los próximos días, a ver a través de qué mecanismo se compensa. Puede ser tarifa, puede ser subsidio, la verdad que no está claro, si bien ambas cuestiones tienen muchas restricciones, algo va a haber. Para compensarlo, también nosotros llevamos la propuesta de bajar la carga impositiva del gasoil, que es un tema complejo porque intervienen otras Otras áreas del áreas. Estado. Sabemos que es difícil, pero igual lo planteamos para que no sea todo trasladarle al bolsillo de la gente. También se habló de una eficientización del sistema, que eso también hay que pensarlo muy bien, porque implicaría, por ejemplo, que, no sé, si una línea tiene 5 ramales, que trabaje con tres, si hay 3 líneas de colectivos en una avenida, que circulen solo dos, si hay tren en paralelo a una traza, a lo mejor cambiar los niveles de frecuencia. O sea, cada caso es único, hay más de 100 empresas en el AMBA, Sí. estamos hablando de una flota de 17.000 colectivos habilitados, que si bien no están circulando todo, ese es el nivel de servicios que está hoy dado de alta por permiso, y todo eso hay que analizarlo porque el planteo del Estado es que no están los recursos para sostener el sistema así como está,
ya que 2 tercios se paga con subsidio y 1 tercio con tarifa, y ambos financiadores, el bolsillo de la gente y los estados, están con problemas. Por eso es que se armó esta mesa y vamos a Ujú. ver de qué forma podemos mejorar la calidad de los servicios en las próximas semanas. Falta todavía que les paguen una parte de la deuda, mientras tanto siguen las negociaciones. ¿Qué le decís a la gente, al que usa el servicio y que está en este día a día complicado, a veces sin saber, che, va a pasar el colectivo, no va a pasar, me van a cambiar el recorrido, no me lo van a cambiar? Bueno, en primer lugar, pedirle disculpas porque sabemos que la gente, probablemente todo esto que yo estoy explicando acá, que son cuestiones técnicas, financieras, probablemente a las personas no le interese mucho porque lo que quiere es que el colectivo llegue a tiempo y forma y en Ujú. horario para ir a su trabajo, para ir al hospital, a la escuela. Somos muy conscientes de eso porque hace años que somos prestadores de servicios públicos. Solo decirle que a nosotros nos causa un gran dolor, no solamente por las imágenes que vimos, sino porque además las empresas tienen mucho daño, un colectivo parado que no puede trabajar porque no tiene gasoil implica costos, salarios que de todas formas hay que pagarlos, y también pérdida definitiva de pasajeros, porque un pasajero, porque lo sabemos muy bien, porque lo conocemos, el que puede evitarse estas colas y estas esperas tanto tiempo en una parada, en algún momento se Tal cansa cual. y deja de esperarlo y busca otra forma de viajar, el que puede y lo hace, y esos son menos usuarios a futuro y más problema para nosotros. Por eso créannos que cuando nosotros decimos que hacemos todo lo que tenemos a nuestro alcance para poner la mayor cantidad de servicios en la calle, es que realmente es así. Y si no ponemos un adicional más, es porque no está en la plata. Y nuestra voluntad es normalizar esto lo antes que se pueda, aún Bien. transmitiendo que no somos el que fija el precio de lo que hacemos. Y recordemos que el AMBA tiene el boleto de colectivo más barato de Sudamérica, y ni hablar del país. O sea, 700 pesos el boleto mínimo en la línea nacional no se paga en ningún lugar, cuando Argentina, de hecho, ya tiene el precio del gasol en dólares, uno de los más caros de Sudamérica. ¿Próxima reunión para cuándo? Aproximadamente fin de abril, va a ser seguramente la semana que viene. Mientras tanto, hasta ese entonces, el servicio va a estar como está ahora. O sea, hay un 50% de reducción en la espera que tiene el pasajero en la mayoría de las líneas, pero todavía con ciertas demoras. Exacto, yo creo que la foto de la semana pasada no, la Bien, superamos, estamos mejor, estamos en una situación intermedia, perfecto. pero hago la salvedad, las 28 líneas de la Ciudad de Buenos Aires, esas están con diagramas casi normales porque la jurisdicción esa, ciudad está al día con los subsidios. Y en el resto yo te diría que hay distintos estadios, hay empresas que aún a pesar de ser jurisdicción nacional o provincia, están muy bien Ujú. porque, digamos, financieramente están en mejores condiciones y hay otras que están un poco peor. El promedio te diría que está un 10% abajo. Muchísimas gracias, Luciano, por esta comunicación con No Somos Nadie. No, gracias a ustedes. Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. 979